Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho en donde ustedes van a conocer la trayectoria de nuestros egresados y profesores ilustres en este caso y que se inspiren a lograr lo imposible. Hoy tenemos con nosotros al gran maestro y profesor Hernán Valencia Restrepo. Es un reconocido experto y escritor en el campo del derecho romano, derecho privado, derecho internacional público, filosofía del derecho. Sus clases y libros son recordados porque aportaron muchísimo a nuestro campo legal y formaron a varias generaciones de abogados, entre los que tengo el privilegio de estar. Fuiste uno de mis profesores que mayor recuerdo, profesor Hernán. Qué gusto tenerte en nuestra casa. Muchas gracias. Aquí estoy muy contento de respirar estos aires que son absolutamente puros, que reconfortan y que realmente se siente uno en su ambiente. Qué maravilla. Profesor, para iniciar quiero leerle una cita de Stefan Zweig que me la encontré preparando pues esta conversación de hoy. Y dice lo siguiente, dice Stefan Zweig: los libros pueden tener su origen en los más variados sentimientos. Se escriben al calor de un entusiasmo o por un sentimiento de gratitud, pero también la exasperación, la cólera y el despecho pueden a su vez encender la pasión intelectual. En rigor, quien escribe debería dar cuenta de los sentimientos, de los apetitos personales que lo han movido a escoger el asunto de cada una de sus obras. Y se me apareció esta cita tan linda porque usted es autor nada más que de 14 libros y Bueno, recordado porque muchos estudiamos aún y vamos y consultamos esos textos, y quisiéramos hoy conocer esa trayectoria que has desarrollado tan reconocida y que a muchos nos sirve de gran fuente de inspiración. te cuento pues, Alirio, que quiero hacer una muy pequeña acotación sobre el autor de esa maravillosa cita, Stefan Zweig. Lo conozco porque le leí dos libros de él. El primero, Momentos Estelares de la Humanidad, que es un clásico, empezando por el descubrimiento del Mar del Sur por Balboa. Y el segundo, sobre Bolívar, Caballero de la Gloria, impresionante. Fue escrito ese libro por Insinuación de Venezuela y ella le pagó todos los honorarios. Eso ¡Wow! quería ¡Qué agregar. belleza! Profesor, cuéntenos qué fue eso que lo motivó y que lo orientó a querer ir su vocación por el mundo del derecho civil y dedicarse al plano académico, y qué fue eso que hubo como en las entrañas del profesor Hernán que dijo: hombre, por aquí es mi camino y a eso me quiero dedicar. Bueno, quiero a guisa de prólogo afirmar que yo llevo la docencia en la sangre, porque mi madre fue normalista y de ahí entonces esa herencia, la genética obra, quiérase o no. Y en segundo lugar, ¿por qué mi dedicación tan profunda y desde el primer semestre? En esa época no estaba semestralizado el pensum, sino que era anual. Anual, sí, señor. Desde el primer año entreví que el derecho civil es el alma de todo el ordenamiento, sea del privado, sea del público, y que realmente ese derecho presenta un andamiaje sobre el cual se asientan todos los demás. Ese fue el origen de mi predilección y que Qué maravilla. desde, como lo acabo de aseverar, desde el primer año hasta hoy, Claro, una de mis grandes dedicaciones ha sido el derecho civil y más que todo el derecho privado, porque también he claro, derecho incursionado un privado y poco en el derecho comercial. también. Eh, en esa formación que nos cuentas desde el primer semestre,
¿Tuviste algún mentor que te guió, que te fue llevando? Sabemos pues que no estudiaste en la UPB, estudiaste en la Universidad de Antioquia, pero pues queremos conocer esos años antes de que llegaras ya aquí como profesor y que ya fuiste a toda esa institución. ¿Cómo fue ese recorrido y a nivel universitario en el que fuiste encontrando las luces para lo que fue cimentando esa carrera posterior? Tuve dos grandes e inolvidables mentores que realmente fueron determinantes en la escogencia de mi vida profesional en la docencia. Los profesores Lucrecio Jaramillo Vélez, que me enrutó mucho por el derecho romano, que me animó a profundizar y que me nombró su asistente. Y el otro gran mentor fue el profesor que murió el año pasado. Yo en estos momentos de mi vida tengo lagunas. Yo Sí, tenía, señor. y ustedes, mis estudiantes, son testigos, yo tenía una memoria prodigiosa. Yo en la primera clase pasaba lista y en la segunda recordaba perfectamente los dos nombres, cuando había los dos, y los apellidos. Ahora, en una cohorte de 10 estudiantes, no logro Pero memorizar. entonces, Entonces el otro era de apellido, sí, Gabriel Jaime Arango Gabriel Restrepo. Jaime Arango Restrepo. Y él fue el que me guió para que me dedicara al derecho civil. El doctor Gabriel Jaime alcanzó a llegar a la corte. No, No, él no él fue fue un él. gran ejecutivo de Ah, ok, Bavaria, ok, creía que. gran Sí, ejecutivo. porque hubo un Arango que estuvo en la corte, pero no, entonces no fue él. No fue. Sigamos, entonces, bueno, ellos te fueron guiando, llevando por ese gusto, por ese amor del derecho, irte haciendo pues monitor y a muchos nos generaba pues la curiosidad porque en mi caso pues también la materia que vi contigo fue Derecho Romano y entonces muchos creían que era porque pues solo porque habías estudiado allí, pero entiendo entonces que hubo unos orígenes con el Derecho Romano en el que seguiste estudiándolo Sí. y ahí me imagino que también hubo lecturas que tú también nos recomendaste, las de Faustel de Coulanges y La otros ciudad libros, La antigua. Ciudad Antigua y los diálogos de Séneca. Digamos que esa visión del derecho romano, pero a la vez de la filosofía, Sí. desde ese punto de vista, eso también cómo fue marcándote en el plano que luego ¿Cómo llevaste a no? lo profesional. Yo fui asistente o monitor del profesor Luis Fernando Vélez Vélez. Sí, señor. Y un día llegó a mi oficina y me dijo, mira Hernán, acaba de llegar esta convocatoria de la Municipalidad de Roma para estudiar Derecho Romano en la Universidad de Roma, La Sapienza. Si quieres participo. Yo me animé. Participé y realmente gané la beca y estuve en Roma año y medio. Allá hice la especialización en el Instituto de Derecho Romano y de los derechos del antiguo Oriente Mediterráneo. Y desde ese momento yo decidí que había adquirido un bagaje suficiente como para escribir un libro. Qué Y entonces bueno. efectivamente escribí un libro de Derecho Romano sobre su historia y sobre sus instituciones. De modo que ese deseo mío de ser docente se empezó a canalizar a través del derecho romano. A través Y después del derecho romano accedí a la docencia en el derecho privado, en en el el derecho derecho privado. civil. ¿Cómo es la llegada a la Facultad de Derecho de la UPB? Ya nos contaste, también fuiste a estudiar, volviste y después también viajaste otra vez a Sí, Friburgo y a otros países a sí, estudiar y a complementar, que no era normal en esa época que las personas no. viajaran y regresaran. Antes entonces de llegar, hiciste toda esa serie de preparación en el exterior y ya llegaste a la Facultad de Derecho o también tuviste interrupciones No, yo llevo más de 50 años de docencia universitaria ininterrumpida ininterrumpidas. o interrumpida por 2 años sabáticos.
Ah, entiendo, sí, señor. pero todo lo demás siempre he estado activo, e inclusive cuando me retiré, voy a ser muy modesto, me rogaron mucho que me quedara en el pregrado, pero yo dije que no, porque a esta edad ya el pregrado es un poco desgastante. Dije que con mucho gusto me quedaba en los posgrados y efectivamente me quedé aquí en la Bolivariana, en la especialización en Derecho Privado y en la Medellín en la maestría en Derecho. ¿Me repites Sí, 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 señor. la Entonces pregunta? la pregunta era, ¿estudiaste en el exterior antes de venir acá? Entonces estuviste en Roma, Sí, de ahí fuiste a Friburgo a Friburgo, sí. y de ahí tuviste otra preparación y ya dijiste, bueno, ya estoy listo para regresar a Exactamente. Colombia y aplicar todo Sí, sí, esto sí. y seguir desde ahí empezando a crear conocimiento. Sí. Tengo que hacer reconocimiento a dos grandes universidades, a la de Antioquia y a la Boliviana, que me ayudaron para que fuera al exterior y estudiara tanto en Roma como en Turín y en Friburgo. Las dos universidades, Antioquia y Bolivariana, fueron muy generosas. Recuerdo, por ejemplo, que la Bolivariana me pagó los gastos de ida y venida por vía aérea. Y la de Antioquia me otorgó una licencia no remunerada. Qué De modo que bien, yo todavía sigo muy agradecido, porque la gratitud es propia de las almas nobles. No creo ser total. tan noble, pero Qué bueno, qué bien, profesor. Entonces, no, y y vamos inmediata, construyendo, sí, sí. Entonces ya yo, eso, regresaste y volviste a retomar ahí, sí, ya como titular, porque, sí, yo empecé jovencitico la docencia, e inclusive estando en a ver exactamente, en el quinto año, fui profesor de Derecho Internacional Público, porque llegó un momento en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia en que no pudieron encontrar profesor de Derecho Internacional Público. mira, Y los compañeros míos que venían atrás sabían que yo era, como se dice un poco popularmente, gomoso por el derecho de gentes. Y claro, efectivamente, entonces me nombraron profesor y yo ahí, estudiante en medio de mis compañeros, pude salir adelante. En claro. 1977 me llamaron de la Bolivariana. Ah, El profesor que era tío de Luis Gabriel Botero, de apellido Botero, pero no recuerdo el nombre, me sí, llamó señor. porque precisamente Gabriel Jaime Arango era profesor de Derecho Romano, pero lo llamaron de Bavaria. Sí, señor. Entonces, él fue Gabriel Jaime Arango, que había sido profesor mío de Derecho Romano, también como el profesor Lucrecio Jaramillo Vélez, y el doctor Botero me llamó y en 1977 empecé la docencia aquí en la Bolivariana. Qué La había bueno. empezado desde 1972 en la de Antioquia. En la de Antioquia. Claro, y conectando uno los puntos, porque pues en esta conversación uno va descubriendo cosas muy lindas y estudiando y preparando, pues mira que siempre empezaste a tener ese hilo conductor en el derecho romano y que el derecho romano entregaba las raíces de muchas otras ramas, además la filosofía que inspiraba todo este asunto del derecho romano y lo que leímos pues cuando nos explicabas de los pretores y el comportamiento y cómo se fue dando esa civilización, porque pues el derecho Roma pervivió porque fue una civilización muy culta. Pues mira que ahí estaba, claro, el profesor de Derecho Internacional, porque a ti se empezaba a dar tan natural y tan noble, porque estaba la inspiración del Ius Gentium de esa naturaleza romana y ese relacionamiento que empezó a partir de ahí, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, toda esa parte histórica tan linda. Yo por contarte pues que veía viendo, como Perfecto. conectando esos puntos en las Sí. historias de los invitados y preparándonos para esto, uno empieza a encontrar unos puntos que a mí me gusta compartirlos pues con ustedes. Fabuloso, Y ahí fabuloso. entonces llegaste a la universidad, te tocó otra época, no te tocó este campus tan moderno y hoy bonito que está, estuviste primero allá en la playa. En la ¿Y qué playa. recuerdas de esos años allá en esa sede? Y algunos alumnos u otros compañeros profesores y anécdotas de allá de la playa. En la playa
el ambiente se caracterizaba por ser supremamente familiar. Y familiar ante todo porque era un claustro, o es un claustro Claro. todavía, ¿no? Y el estudiantado no era numeroso, de modo que todos, absolutamente todos nos conocíamos. Ah, Y entendido. era un ambiente donde se pasaba lo más de agradable. Es decir, no había esa distancia que hay ahora, que ha creado ese número tan grande de estudiantes. Es que desde el presidente Alfonso López, él duplicó los cupos universitarios. Y eso también se sintió en la universidad privada, Claro, que a ejemplo de la pública, ella también comenzó a ensancharse. Pero ese ambiente de la playa, único, único. claro, Yo me acuerdo que era como sentirse en casa. Uno conocía a todos los colegas, a claro. todos los colegas. Era impresionante. Había, desafortunadamente no recuerdo el nombre, había un secretario perpetuo que Sí, llegaba uno de los cambios y él seguía y él seguía y él seguía. Infortunadamente pues no lo recuerdo, pero era un personaje absolutamente folclórico, ¿no? qué maravilla. Y era el que realmente manejaba la universidad más que el decano, porque el decano era como una persona de otro mundo. El Sí, decano, que no era Dios, era semidios. por supuesto. Pero había mucha camaradería entre profesores y estudiantes. Y, y no debo pasar por alto la gran acogida que yo tuve. Me Claro. recibieron como si fuera egresado de ellos, ¿no? Si fuera egresado de la Bolivariana. Y ahí esa fue tu primera clase, fue Derecho Romano. Fue derecho romano, sí, sí, sí. Y ahí empezaste con esa generación de Siete. 1977. Y, y, y eran épocas, pues claro, diferentes. Post-mayo Sí. del Ah, 69 me y empezaba tocó, la época del Woodstock eh, y te Ancón cuento, te cuento y una, esas sí, sí, épocas, sí, digamos, sociales que sí, sí, impregnaban sí. pues el comportamiento Te de cuento que estudiantes. tuve una vivencia única de las jornadas de 1968 en París. Yo estaba en Friburgo, Sí, pero de ahí a París eran horas, ¿no? claro, Y eso me impactó, pues, esa protesta de esos estudiantes que lograron imponer la autonomía de las universidades. Y de esa época data que tantas universidades se llamen autónomas. claro, UNAM, donde yo tengo un la recuerdo Universidad también muy, Autónoma de muy México. grato, hice allá el año sabático, el primero que me concedió la de Antioquia. Y autónoma, por todas partes, Claro, en Argentina. y ahí fue ese mayo del 68 que inspiró todo eso y te tocó entonces como, porque a la América llegaban los coletazos, Sí, pues cómo mucho no. después Sí, y se vivió eso, que tiempos interesantes. mucho. Otra, para cerrar esa parte de ese capítulo del centro y ya, ¿cómo fue esa transición a este campus? Me cuentan pues que allá también ustedes vivieron la época de la incidencia de, digamos, la presión del narcotráfico a la justicia y a los abogados y cómo se sentía estar enseñando y formando a estudiantes y Ve, casi que afuera de las aulas ver que pasaba el problema del Palacio de Justicia. sí, Aquí algo nos contó Jairo González, que hoy es el vicepresidente jurídico de Nutresa, que fue tu alumno sí, sí, y sí. también te recuerda, pero tú desde la vivencia de profe, ¿cómo lo vivías y qué pensabas para tus adentros en ese momento frente a los estudiantes Es decir, que estaban viendo sí, que sus roles, sus líderes eran acribillados en la corte? te cuento pues que hay una diferencia abismal entre la sede en la playa y la sede aquí en Laureles. Y digo abismal porque allá en la playa se sentía todo lo que pasaba en el país, todo, pero se sentía absolutamente vital. Era una experiencia inmediata. En cambio, cuando vinimos aquí, ya no, ya hay como cierta dispersión, como lo impone la ubicación, ¿no? Claro, claro, Aquí ya abierto, ya el ambiente es muy diferente.
ya los acontecimientos nacionales se sienten, pero no tanto como es que Claro, porque, estábamos en el centro, en el alma claro, de la ciudad, en el alma de Medellín. total. En cambio, Entonces, y aquí cuando llegamos, esto eran mangas, sí, señor. eran mangas. No había sino unas chocitas por ahí, unas finquitas. Sí, señor. Y creo recordar que el padre del profesor Jaramillo donó estos terrenos. Y las malas lenguas dicen que los donó para que se cobraran mucho valor, se valorizaran los otros terrenos de Los terrenos de alrededor, vea. alrededor. Sí, no, Porque vea diga, qué bueno, no vea, sabía. sí, Entonces, desde ese plano, claro, ese era el plano, digamos, de la locación geográfica y todo lo que cambiaba. Y en el plano ideológico, tú como profesor, que era la parte siguiente de la pregunta, era, en ese plano ideológico, ¿cómo lograbas que los estudiantes, a pesar de esa convulsión política, sí siguieran creyendo en el derecho y en el sentido profundo de la justicia, a pesar de que estaba esa presión de esos años de M19 y también esos años de narcotráfico que a ustedes les tocó vivir y que hoy sí, uno como profesor tiene otros retos para seguir inspirando las nuevas claro. generaciones, pero ustedes también tenían esos retos tan difíciles. Es decir, y retos supremamente difíciles. ¿Por qué? Porque nos tocó toda la violencia Claro, narcotraficante claro, y nos tocó los grandes movimientos ideológicos que en ese momento estaban cobrando mucha fuerza. Y voy a ser confidente e infidente. En la Universidad de Antioquia yo sufrí mucho. Sufrí mucho porque toda la vida he sido creyente y toda la vida he sido de derecha. No sé cómo fue posible que a pesar de que me persiguieron allá, llegué a ser secretario general de esa universidad y le guardo pues un claro, todo el amor y cariño aquí. veneración y cariño. En cambio acá, en la universidad privada, toda esa situación naturalmente se sentía, pero no estaba ideologizada como estaba en la universidad pública. Y no solamente en la Antioquia, en todas las universidades públicas del país. Claro, Yo fui claro, profesor también en la Nacional de aquí de Medellín, en la subsede, y era la misma situación. Esa era la misma claro, compenetración entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, ¿no? claro. Pero esos retos fueron superados. Yo digo que los colombianos tenemos una, una potencia para ser resilientes. En este país ha sucedido de todo y está sucediendo de todo Sí, señor. y vamos a salir adelante. Yo estoy muy esperanzado, aunque angustiado por lo que va a pasar en el 2026, Sí, pero de señor, todas pero maneras hay que es abordarlo parte y dar la de cara, lo que hay. y dar Y la cara. siempre, y siempre ha habido movimientos de Uh, tensión y de algunos de esos movimientos han resultado temas interesantes. Entiendo también que, digamos, un tema interesante que fue resultando de esos años y que nos contaba también otro invitado que ya pasó por acá, que es Luis Diego Monsalve, fue el tema de la séptima papeleta y la constitución, y que veo que es la constitución donde empiezamos, pues no empieza porque ya veníamos y tú lo habías dicho desde antes, pero empieza a retomar el protagonismo el tema de los principios generales del derecho, porque se empiezan a ver, digamos, unos derechos fundamentales positivizados a través de una constitución, pero que, claro, su inspiración y desarrollo se viene dando también desde otros temas esenciales al ser humano. Perdón, te Sí, interrumpo. Has señor. hecho una referencia que yo quiero que no se pase por alto, a la papeleta, la séptima papeleta. Oiga, yo ahora, retrospectivamente, veo la enorme incidencia que tuvo ese movimiento estudiantil, porque eso fue Claro, hechura de los estudiantes. claro, Oiga, desde ese momento cobró una importancia suma que no había tenido nunca antes el derecho constitucional. Y comenzaron a inquietarse los estudiantes y a darle realmente énfasis a esa materia.
Y de ahí vienen nuestros grandes constitucionalistas, ¿no? Total. Sí, sí. Sí, es como también contando esa parte, que es todo eso, transformaciones que como profesor me imagino que todas te fueron tocando, todas te fueron tocando. Eh, ya luego, entrando más en ese quehacer tuyo, empezaste a escribir los libros y muchos, digamos, nos contaste, muchos eran el resultado de vivencias personales que iban sirviendo como texto guía para tus alumnos de clase. Sí. Y los otros, a qué respondían? El de la compraventa, el de los Ya. bienes, ¿cómo fueron? Que por eso partimos de esa base Sí, sí, sí. de la cita tan bonita de Zweig, de cómo fue esa motivación que te fue llevando a ir escribiendo libros y hacer que de Colombia fueras convirtiéndote también en un faro intelectual del derecho civil, internacional y privado para el mundo. Te voy a contar la anécdota que dio origen al libro mío que yo más quiero, que es el de los principios, la nomoárquica. Primer año, el profesor, de cuyo nombre no quiero acordarme, era una eminencia. Había sido varias veces presidente de la Corte Suprema, que en ese entonces no había la Corte Constitucional, Sí, de no modo sé. que la Corte Suprema tenía una sala constitucional y era pues, como lo es ahora también, la, la, la Corte Constitucional, la institución de cierre, Claro, ¿no? sí, señor. Bueno, llegué yo pues a primer año y él, el profesor de introducción al estudio del derecho civil. Y empezó, como empiezan todos y así debe ser, con cuáles son las fuentes formales y materiales del derecho colombiano. Hizo una exposición magnífica, magistral, de lo que era la ley. No menos magistral, la costumbre. Y ya no tan brillante para otras instituciones como la jurisprudencia, los acuerdos, toda la cuestión pues que se Sí, deriva señor. de la ley tanto en sentido material como en sentido formal. Y de los principios no dijo nada. Entonces yo de la manera más tímida levanté la mano, porque a los profesores no les gustaba que uno preguntara. Pero yo, al ver ese vacío, le dije, profesor, ¿y por qué no nos da una definición de los principios? Me miró furioso y me dijo, mire jovencito, yo no sé nada de los principios. Hágame el favor de investigar usted e investiga para ambos. Acepté el reto. Claro. Desde ese momento yo me inquieté por los principios y todo lo que encontraba en los principios lo tenía en cuenta, Qué lo bien. escribía. Cuando terminé el libro ya después de muchos años, en 1983, cogí el libro y dije, yo estaba aquí de tiempo completo en Sí, señor. la Bolivariana. Cogí el libro recién salido del horno y lo busqué. Yo, no, él ya murió y está en un gran mausoleo familiar en En el cementerio de San Pedro. el cementerio de San Pedro. Entonces fui, cogí el libro y leí 4 golpes. Acuérdese, profesor, que usted me retó, aquí está Aquí está el compromiso, el mira, compromiso qué cumplido, bonito. ¿no? Claro, porque ustedes estaban, claro, a ustedes les tocó estudiar también con el código de Andrés Bello, lo Completamente. que fue después del código, y ahí está claro al inicio, las fuentes del derecho, también dice los principios generales del derecho. A esa parte inicial que hoy hay poquitos que lo leemos, pero en la entrevista que tuvimos con el profesor Juan Bernardo Tascón decía que debería ser un hábito para los estudiantes también nunca dejar de prepararse en las teorías generales del derecho. Lo más importante. Otro libro, profesor, hablando de libros, porque pues quisiéramos hablar de los 14, pero no queremos abusar del tiempo tuyo, antes tanta generosidad con nosotros y venir al campus nuevamente, sabemos que hoy estás haciendo pues uso del Buen Retiro, otras actividades más amenas, las 3 grandes teorías del derecho.
ese Vea. libro, qué belleza. Para mí lo guardo como un tesoro, lo tengo en casa y muy cariñosamente me le hiciste una nota y es de mis libros que Vea, nunca Lirio. quiero perder en mi vida, de esos poquitos que voy a cuidar del diluvio. Cuéntanos, ¿dónde surgió ese interés para decir, es que estos son los tres grandes pilares del derecho y hay que saberlos? Surgió de la manera más impensable. Estábamos en la cafetería de la Facultad de Derecho en la playa. Y estábamos ahí 3 profesores. Me habían invitado a que nos tomáramos un tinto. Y yo no sé por qué recayó la conversación sobre las teorías generales. Y entonces yo les dije, vea, yo he notado en mis estudiantes que egresan sin tener una visión holística del derecho, una visión total. Y he pensado que es que en derecho no tenemos una visión de conjunto, que ni siquiera la dan los preparatorios. Oye, me inquieté por eso y me di cuenta, vea, hombre, los abogados no dominamos nuestra ciencia porque no tenemos esa visión de conjunto. Y comencé a estudiar y me di cuenta, sí, son 3 grandes teorías: la teoría de las personas, la teoría de las cosas, de los bienes, y la teoría de los derechos. Y con ese librito sí que me ha ido bien. Hay una distribución mundial de libros en español. Y tuve la gran fortuna, no sé cómo llegó a manos de ellos, los editores, y pusieron una referencia más o menos en estos términos. Este libro llena un gran vacío bibliográfico porque es el único que da una visión de conjunto del derecho. Liber Legis se llama eso. Liber Legis, sí, señor. Liber Legis, que es de origen español, pero ahora como que lo tomó una editorial alemana, bueno, no sé. Qué Y así entonces, interesante. por eso yo escribí este librito. Qué interesante. Aparte de esos dos, ¿qué otro libro le tienes especial cariño? Después del libro de los principios, le profeso una afección inmensa a Derecho Internacional Público. Al derecho internacional. Porque me invitaron la Asociación de Derecho Internacional de Argentina a dar una conferencia sobre ese libro. Ese libro fue resenciado, apareció una reseña de él en el boletín de Derecho Internacional Público y Privado de la Asociación Argentina, sí, señor, de ese derecho. Y supremamente elogioso, dice, es una obra originalísima. Sí, señor. Yo estoy tan inmodesto contando estas cosas. No, pero es que es bonito porque es saber, ¿y qué te motivó en ese? Lo mismo, ahí como la misma pregunta ahí, ¿cuál fue el problema que quisiste resolver para escribir ese libro? Fue que dijiste, hay un vacío bibliográfico, o quiero que sirva de fuente para mis estudiantes, porque recuerdo que la clase de Internacional Público contigo era una maravilla y era seminario alemán, era leerse los capítulos de la clase, venir, reseñar y revisar otros instrumentos, digamos, normativos internacionales que existían y empezar a hacer la discusión, y que además fue, digamos, mi primera clase, que fue esa metodología, que después me la encontré estudiando para otra cosa en el exterior, y fue como decía, qué tan innovador el profesor Valencia, porque cuando aquí en la facultad la mayoría era clase magistral, el profesor fue el primero que nos metió al mundo del, tú le llamabas seminario alemán, pero eso luego hoy en muchas partes es la metodología de la enseñanza basada en problemas también, y en decisiones de cortes. Qué bonito, porque también hubo, a nosotros ya nos tocó mucho, pero también hubo una época en la que el derecho era solo fijado en la ley
Y me acuerdo que eso nos hizo reír mucho aquí la profesora Didier Vélez con su manera tan linda de ser, que decía que ella fue de las primeras que empezó a presionar por eso, y después fue el profesor Tamayo también el que empezó a sacar a la luz y a decir, venga, el derecho también hay que estudiarlo a las decisiones judiciales. Pero para no hacer perder la pregunta, ¿cuál fue el motivo que te trajo a ese el libro de derecho y que después dijiste, quiero que sea esta metodología, esta clase? Vea, Esas dos cosas. correcto. Todos mis cátedras, con excepción de derecho romano, que suele dictarse en el primer semestre o en el primer año en ese entonces, todas mis cátedras las dicto con seminario alemán, porque el seminario alemán obliga al estudiante a llegar a la clase ambientado. Deben disertar sobre la materia y divido desde la primera clase quienes deben disertar. Bueno, deben disertar todos, pero divido la materia de tal manera que el seminario alemán sirva al abogado, que el abogado debe ser un maestro de dicción. Usted tiene que saber hablar en público, porque si no sabe hablar en público no puede ser buen abogado. La palabra es el instrumento de nosotros los abogados, sea escrita, sea oral, ¿no? Y escribí ese libro porque me di cuenta que había un vacío bibliográfico. Siempre que voy a escribir un libro, yo me doy cuenta que no sea trillado, que no sea lo de siempre, que ojalá llene o colme un vacío. Y me di cuenta que los manuales que en ese momento se estilaban aquí en nuestra región adolecían de una visión más internacional y no tan local, a pesar de que el derecho internacional por sí mismo pues abarca todo el mundo. Era una visión muy colombiana, por decirlo de otra manera, muy parroquial. Y verifiqué que confundían la historia del derecho internacional con la historia de la ciencia del derecho internacional, que son dos cosas distintas. Claro. Entonces yo dije, voy a llenar ese vacío. E hice en el capítulo histórico la parte estrictamente de derecho internacional y la parte de la ciencia internacional, donde pasé casi que alfabéticamente a los más grandes autores de derecho. Claro, es que cuando preparaba esta entrevista, incluso, que es la pregunta que sigue, pues hay traducciones también de tus textos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de la traducción y ya sentir, Dios, que si quiero que, o como diría, que alguna vez, no sé si fuiste tú o otro nos dijo, traductore, traidore. Sí, es. ¿Y cómo fue sentir que ya, como que tu obra ya no estaba en tus manos porque iba a pasar a otro idioma y tú qué sentiste cuando eso iba a pasar y qué querías que no pasara? Vea, la traducción es una traición. El proverbio italiano dice, traduttore traditore, ¿no? Pero yo lo dije mal, yo dije traidores. Traductore. Sí. Es decir, lo que han traducido de lo mío, yo he respetado la traducción. Aunque veo falencias, pero por respeto pues al traidor, entre comillas. Sí, señor. No he dicho nada, pero son deficientes. Lo que pasa es que el traductor domina muy bien su lengua materna, pero la otra no. Y hay modismos que no son traducibles. Claro. Que no son traducibles. Claro. ¿No? Que hay que dar un rodeo para explicar lo que en otra lengua se dice en dos palabras. Profesor, y ahí por qué más curiosidad, pues, porque sabiendo que siempre fuiste un gran erudito y te gustaban los idiomas y aquí nos contabas en clase que para aprender un idioma había que bailar con él y impregnarse del idioma y todo, y ya vamos a pasar a esas historias de clase. ¿Por qué nunca te aventuraste a escribir en otro idioma ya una obra? Porque sí hay algunos artículos, pero no la obra como tal. No. O a traducirte a ti mismo. No. ¿No sentías que era el objetivo o simplemente...? Es decir, el objetivo se cumplía con
tener una grande acogida. Ninguno de mis 14 libros se ha quedado en la primera edición. Sí, señor. Para mí ya es más que Por suficiente. eso no te motivaste No, nunca, si voy a escribir en otro idioma para ver si logro, que aún yo sabiendo bien alemán, italiano, No, español. a mí me ha ido supremamente bien en el exterior. Yo he sido conferenciante Sí, internacional. señor, sí, señor. En todas partes he estado muy bien acogido, bendito sea Dios, ¿no? Pero ya de meterme a traducir mis obras, Tú mismo, porque sí, sí hay otros, pero sí, sí. De todas maneras, ya hoy en día, con la globalización, ya la traducción ha venido a menos, porque todo el mundo, al menos las personas cultas, tienen dos idiomas, sí, la señor. lengua materna y el inglés, Sí, señor. cuando no tres. Entonces ya la traducción, todo lo que realmente vale bibliográficamente está en inglés. Sí, señor. Lo que no está en inglés no llega a ninguna parte. Es decir, Claro. se convierte en algo muy regional, algo supremamente local. Yo me acuerdo que en una conferencia yo dije, todo problema que no se resuelve mirando la globalización es un problema mal resuelto. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos realmente en la aldea global. Total. Es decir, en tiempo real, lo que está sucediendo en China lo estamos Lo viviendo estamos aquí, viviendo con la aquí. televisión, con el celular, con la tableta, etcétera, etcétera. Sí, Por señor. tanto, yo digo, ya las traducciones no sirven, porque ya la gente al menos es bilingüe. Pues no voy a decir que todo el mundo, pero a cierto nivel Sí, cultural. señor. Sí, señor. Y hoy se exige a los maestrandos, a los que van a ser magísteres, que dominen el inglés, Sí, señor. Claro. elemental, Sí, ¿no? señor. Y es la manera de conectarse uno con todo el mundo. Total. Una última pregunta en este bloque para pasar a otro de recuerdos de clase, ya de anécdotas y de formación ya de abogado. Tus libros son muy reconocidos porque tienen un orden desde el índice muy Sistemático. específico, muy esquemático, con numeral, subliteral, acápite y epígrafe. Sí, epígrafe, acápite y epígrafe. Y tú le ponías la palabra linda, colofón, que eso no era pues como muy normal a veces, porque simplemente podía hacer el texto yéndose de lleno pues en prosa. ¿De dónde surgió ese gusto tan sistemático o qué lo motivaba? Y si me lo permites, pues que ya es un tema muy íntimo de ir a tu job craft, si se puede decir así, a esa técnica del escritor, si quisieras contarnos un poco más. Sí, vea, empiezo por lo último. Yo soy patológicamente sistemático, Entiendo. ordenado. Y siempre me ha golpeado una frase de San Agustín: el orden conduce a Dios. Entonces, ¿y a dónde conducirá el desorden? Al infierno. Sí. Bueno, yo cuando me nombraron profesor, me hice una promesa, hice un voto. Jamás haré como profesor lo que a mí me disgustaba como alumno. Y lo he cumplido. Lo he cumplido Eso es. a carta cabal y lo confieso. Detestaba a los profesores desordenados, que picaban aquí, picaban allá, no dominaban la materia, porque vivían en un desorden mental. Es decir, como decimos en buen país, en una jura de ideas. Una jura de ideas y que el estudiante agarre la que pueda. Le dije, no. Y me propuse ser organizado, ser sistemático. Y aprendí a ser sistemático de un profesor ilustrísimo, de un gran profesor en Friburgo que se llamaba Utz, que era así, maniático del orden, y con nomencladores, subnomencladores. Todos mis libros se escriben con bases numerales. Nunca he escrito un libro a la topa Tolón. Y eso ha gustado mucho, porque Sí. obliga a la persona a ordenarse, a organizarse, a que las ideas no son ahí
que nacen por generación espontánea, sino que tienen un hilo conductor. Claro. Sí, creí que, yo lo digo mi hipótesis, porque pues no había escuchado tu respuesta. Yo decía, ¿o será que el profesor tenía en eso, se fue de los romanos y absorbió la visión enciclopédica de Diderot y alimentada por el mundo cartesiano francés? Sí, oiga, Porque es que yo hay lo... veces que tu clase es como de inicio a fin, como en una construcción muy enciclopédica, si lo puedo decir con Sí, cariño, pues, pero también que uno lo pensaba por la preparación que habías tenido y los estudios que tuviste en Europa. yo estuve 4 años y medio en Europa y confieso que me volví eurófilo, Sí, porque yo señor. digo, realmente nuestras raíces están en Europa, ¿no? Y me encantó el orden de los franceses. Sí, Todos mis libros son con numerales sí, señor. y el epígrafe es un resumen del numeral. Y eso es muy didáctico. Claro. Ahora que me reduje a los posgrados, me di cuenta, el libro mío de Príncipes es muy denso, extenso, y por tanto hay que simplificar. Y yo mismo me encargo, antes de terminar el módulo en el posgrado, de señalar lo más importante, de dictarles sus rayas, porque realmente uno se da cuenta que siempre es duro. No, no, y además que, Perdona, me preguntaba un profesor en Chile, bueno, profesor Hernán, ¿y cómo se come la nomoárquica? Y entonces yo le expliqué, todos la vea, vivimos. el origen griego de la palabra nomos quiere decir derecho, quiere decir norma, y logos quiere decir tratado, quiere decir sistema, ¿no? Y entonces, pues tiene uno sus sorpresas, ¿no? Si quiere que le diga la definición que a mí me dio uno de mis estudiantes una vez en una clase, y le dije, ¿usted qué cree que son los principios generales del derecho? Y me dijo, profesor, es el sombrero del abogado. Es la última arma, el último recurso que uno tiene cuando todo parece perdido. Pero Oiga, yo sé pero que qué obviamente no es esa bien, visión de los principios, porque ellos son antes, digamos, la base de sobre la que todo. descansa el ordenamiento, sino que lo vio al revés, cuando, digamos, que ha sido vencido en un recurso, en juicio, por último, hoy por hoy, tratan de acudir al mecanismo de la tutela con base en la violación de un principio general del derecho, o el debido proceso, o la legalidad, o la justicia material, o mira qué es eso, pero quiero pasar a otra pregunta para no llevarte, pues que No, tranquilo. es una pregunta, y además que agradeciendo el tiempo. Hoy por hoy en la formación, pues vemos un montón de cambios y uno de esos es ese, que primero, pues tenemos mayor carga de información a la que teníamos antes y segundo está la inteligencia artificial de por medio. Tú como profesor que has vivido los dos mundos, el mundo analógico y el mundo digital, Te ¿qué cuento. sientes y cuál ha sido tu percepción del cambio y eso cómo ha impactado la formación de abogados que ha sido sí, tu dedicación de tantas generaciones a formarlo no solo en el aula de clase que ya vamos a compartir unas historias curiosas que recuerdo, sino también con tus libros y a través de tus artículos especializados? Te digo, Uy, hoy en día, más que nunca, es difícil ser profesor. Vea esta anécdota. Estaba yo explicando una jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y un estudiante levanta la mano y me dice, me muestra el celular. Vea, profesor, en este preciso momento, la Corte está contrariando esa jurisprudencia y está creando una nueva línea jurisprudencial. De modo que si uno no está informado, se lo lleva la corriente, sí, señor. como a los tiburones. El que se duerme se lo lleva la Sí, corriente. señor. Ahora, yo reconozco que personalmente yo siento que este no es mi mundo, que este mundo me es muy hostil. Ok. Y tengo razones para ello, ¿no? Sobre todo razones intelectuales. Yo siempre he venerado los tres pilares de la civilización occidental. Religión cristiana, Jerusalén. Filosofía griega, Atenas. Y
Derecho Romano, Roma. Política. Eso. Y esas 3 columnas han venido a menos. En mi alma mater, apenas yo me jubilé, suprimieron el derecho romano. Como una puñalada matrera. Ni siquiera me llamaron. Después de tanto tiempo, todos esos muchachitos directivos fueron alumnos míos. Bueno, entonces eso me ha dolido y me duele más que todo ver el servilismo. ¿Por qué en varias facultades han suprimido el derecho romano? Porque Oxford lo suprimió, pero no saben cuál fue la razón de la supresión. En un momento dado no pudieron encontrar un profesor que dominara griego y latín, que son las fuentes del derecho romano. Y entonces, como no conseguimos profesor, se suprime. Y aquí habiendo profesores en todas partes. Eso me ha dolido mucho. Sí. Segundo, yo soy creyente y a todo el mundo lo digo, no tengo el menor empacho. Y veo que la moda es ser ateo. Y eso me duele. Y por último, la filosofía griega. Yo fui profesor de filosofía mucho tiempo. Sí, señor. Y no solamente de derecho, sino de filosofía general. Sí, en las facultades de filosofía sí. También, sí, señor. Exactamente. Y entonces, oiga, en varias facultades de filosofía han suprimido la filosofía griega. ¿Qué es que? Porque eso es una antiguaya. Oiga, pero aberrante. Hombre, la civilización, en la filosofía occidental no es más que glosas a los escritos de Platón. Exacto. Y eso no lo digo yo, lo dice Whitehead, un gran filósofo norteamericano, y seguido por muchos otros filósofos. Y también me duele mucho. Y en eso está ahí en Oxford el profesor Simon Blackburn, que también lo dice y también lo explica. Sí, exactamente. Sí, yo creo que también en el fondo, en algunos países la han suprimido, pero porque lo pienso y a veces en el hemisferio norte, es porque su derecho, la base de su derecho no es románica o no es germánica, y eso era uno de los temas pues, que siempre hubiese querido conversar, pero nosotros pues siempre fuimos muy llevados, sí, porque no teníamos acceso a tanto conocimiento y a ese mundo del derecho comparado que pudimos ir llegando. Pero eso es un sofisma. Eso es un sofisma. Vea. Eso era una buena conversación. Las legiones romanas estuvieron 2 siglos, 200 años en Inglaterra. Claro. Pero como los ingleses son tan orgullosos, que para decirlo pues muy crudamente, se creen el ombligo del mundo y que ellos, todo lo que existe es por obra y gracia de ellos, por la colonización, etcétera, etcétera. No quieren reconocer. Toda la jurisdicción de la equidad es copia del derecho pretorio romano. Claro. Y lo mismo pasa con el common law en otros países como Canadá y Estados Unidos, porque ellos tienen un prurito y es contra la hispanidad, contra la latinidad. Entiendo. Ellos, todo lo latino es malo, lo hispano es malo, el hispano es una persona indisciplinada. Yo lo viví en carne propia en Friburgo, viendo cómo despreciaban a los demás, que no eran anglosajones. Entonces, hoy, digamos, con ese reto y esas tensiones, y para ti, ¿cuáles son esos retos hoy de la formación de abogados que tú encuentras mayúsculos y que hoy ya desde este plano de tu madurez intelectual y que has ido acumulando, tú dirías que deberíamos alertar quienes como yo seguimos siendo convencidos de que la educación es el camino y queremos estar aún mucho tiempo más en la docencia, como en mi caso? Todos los males de la humanidad se reducen a uno: falta de ética. La falta de ética. Y la falta de ética profesional entre nosotros pues es una lacra impresionante, ¿no? Yo tengo estudiantes que han sido condenados a privación de la libertad, que han estado pues en las cárceles. Y dice uno, yo también fui profesor de ética mucho tiempo, y digo, pero este no pasó por mis manos, no pasó por mis garras. De ética profesional, a nosotros nos dictaste con el decreto 1971. Exactamente. No recuerdo la verdad, y nos tocó el cambio a la ley 1123. Y lo daba en seminario. Tú lo dabas en seminario alemán. Sí, a mí me tocó contigo 3 materias: derecho romano, internacional público y derecho de la ética profesional.
Hechura mío. Entonces, esos cambios en la formación hoy, tú desde tu interpretación hoy, ¿cómo deberíamos enfocarnos quienes persistimos Vea, y cuáles serían esas recomendaciones para formar abogados? qué excelente pregunta, vea. Las universidades trabajan con una presunción legal, que el estudiante que llega, sobre todo en los primeros semestres, ya es una persona formada y se equivoca. Todas mis clases las empiezo señalando las 6 metas supremas de toda educación, que digo, eso es lo más importante. Sí, señor. Llegar a ser personas humanas a carta cabal, personas humanas integrales, llegar a ser personas de fe, sobre todo aquí en una universidad que es confesional. Confesional, sí, señor. Tercero, llegar a ser personas críticas. Cuarto, llegar a ser personas enemigas acérrimas de la mediocridad. Quinto, llegar a ser personas autodidactas. Y por último, llegar a ser personas antimemoristas. Y esto lo aprendí en carne propia en Europa. El primer semestre, casi me enloquezco. Porque yo no tenía ese ten de estudio de los europeos. Claro. No podía estudiar ni con los italianos ni con los franceses, porque yo llegué a un instituto internacional. Y entonces me di cuenta de todo esto. Claro. Sobre todo el espíritu crítico. Un abogado que no tenga espíritu crítico, ¿cómo hace cuando presentan las pruebas? ¿Qué va a objetar si no sabe criticar? Claro. Yo digo, eso es el énfasis en que se debe hacer en la formación de los estudiantes. Ante todo, personas humanas, integrales, a carta cabal, personas que respeten a los demás, personas que tengan virtudes humanas, humanidad, limpieza, buen trato, etcétera, etcétera. Yo digo que hay que empezar por ahí. Y ese es el reto, empezar a formar en eso, porque quizás la inteligencia artificial nos ha deshumanizado y eso es la base del trato humano, porque el derecho sigue siendo una ciencia humana. Vea, hace 3 días escuché una conferencia de una personalidad que quizás es la que más sepa de inteligencia artificial en este momento. Sí, señor. ¿Y sabe cómo terminó? La inteligencia artificial será el suicidio de la humanidad. Cuando esos algoritmos lleguen a ser autónomos, a tomar decisiones sin alimentación humana. Dios, eso es un tema bastante terrorífico. A mí hoy eso me ha preocupado y quizás también complementando en esta conversación, siempre ha sido un tema que critico y yo le digo a los muchachos, vean, claro, busquen en los motores de búsqueda, hay unos especializados, uno tiene que tomar las cosas con ese beneficio de inventario, pero también dense una pasadita por la biblioteca y vuelvan al libro físico, porque a mí personalmente me pasó, y sin ánimo de lamber, cuando fui a revisar un trabajo que me puso el profesor Betancourt para bienes, fui a revisar tu libro de la teoría general de la compraventa, y yo iba a ver una cosa específica sobre el precio, pero yo lo que arranqué fue a ver desde el índice y me encontré con unos desarrollos tuyos muy interesantes también sobre la entrega, sobre la tradición. Ahora contamos la historia curiosa, anécdota esa de clase La recuerdo. Que es hermosa. Y hablando de motivación. Yo hago un paréntesis. Yo en la clase, sobre todo en pregrado, era muy payaso. Sí. Ya en posgrado yo me mido porque me da como... Claro, no, y ahí quiero agradecértelo porque fuiste uno de mis profesores que me inspiró a que se puede aprender con alegría. Sí. Entonces lo que quería simplemente significar rápido antes de pasar a la otra pregunta, que era eso, era, hombre, en el libro uno puede que vaya por una cosa, pero en el camino se entera de otras. Correcto. Que era lo que hacía uno también en casa con las enciclopedias, que después llegó en carta y cambió. Pero bueno, es como también una invitación, si me dejas, tú eres el protagonista, pero no, está muy complementar y era, claro, la inteligencia artificial está bien, es útil para muchas cosas y lo hablábamos con el profesor Tascón también, que nos precedió a este capítulo, pero también lo análogo sigue teniendo ese valor de yo encontrar quizás un tema que tenía por allá y eso me hace el eureka una idea que no había planeado. Entonces yo sigo siendo fiel creyente que así como tengo hoy mi tablet y aquí tengo el contenido y pues no puedo traer tus 14 libros, pues, pero sí tengo aquí la lista de todos, tampoco los tengo pues escaneados,
es la lista pues de algunos y unas preguntas que quería. También es rico a veces uno coger el libro físico y hojearlo y ver que dejarse sorprender, que a veces hemos perdido esa habilidad. Entonces en Oiga, eso, te cuento, te sí señor, interrumpo porque después sí se se nos me va la olvida la pregunta, sí idea. señor. La inteligencia artificial. Vea, mi hijo me hizo una demostración. Le dijo a la inteligencia artificial, hágame un ensayo sobre los principios. Oiga, yo quedé estupefacto. Y le dije a él, no, otro, no menos estupefacto. ¿Qué problema en la investigación hoy en día? Afortunadamente, estuve unos días dictando el modo de los principios de Montería y comenté con un profesor muy, muy inteligente que hay allá. Ya hay como detectar Sí la señor, inteligencia artificial. sí señor. Sin ese aparato que ahí me lo mostraron, todo es copia. Es decir, si uno pone investigación, tiene que estar listo a verificar que no sea tomado de inteligencia artificial. Sí, señor. Oiga, le pidió que hiciera una poesía, la hizo. Le pidió que hiciera una canción, pero en cuestión de segundos. Oiga, Segundos, yo quedé segundos. Sí así es. pues, al helado. Sí, eso lo que es el reto hoy es también es la evaluación. Es la evaluación. La evaluación como profesor hoy tiene que ser casos, Eso, prácticas, no memoria. lo que no memoria y lo que nos enseñaste y lo dijiste hace un rato y muchos otros profesores de aquí que hay que agradecérselo es, el derecho es un conjunto. No se te olvide que por enamorarte del árbol, pues él hace parte de un bosque. Y Eso. eso nos lo enseñabas cuando veíamos Romano, decías, miren, lo que hoy estamos viendo aquí van a ver que se relaciona con esta clase en bienes, pero con este capítulo en obligaciones, con el profesor Botero, pero lo van a ver con este capítulo en derecho societario, porque el romano es esa base que veníamos de muchas cosas, y lo mismo en internacional. Y ese es el valor hoy del maestro que tú has dicho, y pasando esas épocas del maestro, sigue existiendo hoy la necesidad más que nunca de ver todo de manera integral, Claro, ¿cierto? es que ahora se impuso la interdisciplinariedad. Mira, ya la subespecialización tiene que seguir. Yo tengo un cuñado oftalmólogo que únicamente sabe de retina, retinólogo y no más. Eso hay que complementarlo. Eso es la deshumanización, eso es la unilateralización de la vida, de los saberes. Yo le digo a los estudiantes, hagan sus lecturas no jurídicas, porque termina uno anquilosado. El derecho es una ciencia anquilosada y anquilosante, y uno tiene que motivarse con lecturas no Sí, jurídicas. eso era la otra pregunta. No me he olvidado los ejemplos de clase de la enseñanza con alegría, que eso es ya para ir terminando. Eh, y es, ha sido siempre reconocido por ser un hombre muy culto y que conoce filosofía, ética, que yo escuchándote se me venía a la mente que es mucho de esos fundamentos aristotélicos que él decía que son 5 que todo Eso, hombre debe conocer, que es la lógica, la ética, la dialéctica, la crítica, se me olvida una, la poética tal vez, no no la... recuerdo, pero eran así y tú los encarnas y nos los has venido contando y es inspiración, pero aparte de eso, ¿qué otras áreas a ti te hubiera gustado aprender desde el inicio y que siempre pues, pudieron ser muy complementarias de otras ciencias, de la matemática o de la negociación o de que tú digas, soy un estudiante y una persona, un abogado, sin esto no es completo? No Pues yo solo te de digo, derecho, ya lo dijiste, sí, y ahora hablamos de esa cultura, pero en esas otras ciencias, digamos más prácticas o que sí, en inglés le dicen como trade schools, como sí, del sí, día, sí, o en Trace, alemán, los sí, 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 Fachhochschules, o sí. de la práctica, del Pues te quehacer, empiezo que respondiendo, otras podrías ser, decir hoy desde tu sí, experiencia, sí, hey, y llama la atención, ningún abogado puede ser completo sin estudiar derecho y estas otras. sí. Te digo pues que empiezo con una banalidad. Hasta muy entrada mi adolescencia yo quería ser piloto. Sí, señor. Y en mi familia no me dicen Hernán, sino me dicen piloto. Vea, desde muy temprano yo dije, ay, qué bueno conocer más saberes. ¿Cómo me gustaría ser psiquiatra? ¿Cómo me gustaría ser filólogo?
me encantan las lenguas clásicas. ¿Cómo me gustaría ser psicólogo clínico? Es decir, me ha siempre inquietado el comportamiento humano, El comportamiento humano. porque el derecho es ¿Es eso? esencialmente comportamiento, conducta. Por supuesto. Lo mismo que la moral, la ética, lo mismo que los usos sociales. Entonces, todo lo relacionado con la conducta, con el comportamiento humano, me ha motivado. Y mi lectura las enfoco siempre a eso. Y para ti eso es imprescindible para el Para abogado el hoy. abogado. El Conocer de abogado tiene que psicología, ser conocer de... un humanista, que eso se perdió. Vea, mis profesores eran unos sabios y eran espantosamente lingüistas, en el sentido de que eran como académicos de la lengua. A veces hasta yo decía, en una tesis se fijan más en la redacción que en el fondo. Y era una enseñanza para uno. Uno se cuidaba. Uy, vea, miren cómo se fijan en el lenguaje, en la redacción, en el modo de uno expresarse, ¿no? Y eso ha venido a menos, pero Claro. muy a menos. Es decir, hoy, como ya todo está Sí, señor. en, 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 en estas cosas Sí, señor. de tecnología en punta y todas esas cosas, eso ha facilitado la mediocridad. Quien Sí, creyera, ¿no? sí, en parte sí ha impactado en eso, en lo que tú empezaste diciendo que el abogado es comunicación, el abogado es Exactamente. comunica desde Por lo eso me oral, gusta desde lo tanto la escrito, filosofía de Habermas, desde lo la verbal, sí filosofía de Habermas, señor, también filosofía la filosofía de de Habermas. la comunicación, ¿no? Qué bien. Profesor, quisiéramos, y aquí nos podemos quedar toda la tarde, pero entendemos que tienes otros compromisos. Ya estas últimas preguntas, y es, siempre has sido un hombre muy culto, de gusto por los idiomas, y lo acabas de decir de la lingüística. Si recordaras hoy, desde esa perspectiva intelectual, obras que tú quisieras recomendar de literatura. También recuerdo que en clase internacional nos hiciste ver la película La batalla de Argel, para hablar de derecho internacional y público, y la batalla de Argel y Los conflictos los armados. conflictos, y el origen de la Cruz Roja, que eso es parte pues, de la clase, pues también de los primeros profesores, y otros también ya habían hecho ese ejercicio de conectar el derecho con otros saberes, pero en esa alimentación cultural. Para ti, ¿cuáles serían esos, aparte pues de la filosofía, pero que tú digas, ve, libros imprescindibles que el abogado debe Vea, saber, o cine, o directores de cine, hasta música, porque sabemos que eres cinéfilo, literato, te gusta todo eso para alimentarte? ¿Cuáles son? vea, yo recomendaría 2 libros, El Quijote El Quijote, y Historia Intelectual de la Humanidad, un libro que se llama Ideas. Ideas. Oiga, qué libro extraordinario. Sí, Eso es es mamotreto, grande. pero es una maravilla. Yo tengo grupos de estudio y en uno de ellos cogimos ese libro de cabecera. Oiga, y me di cuenta cómo se asimila de fácil, porque no son historias de las batallas y de esta cosa, otra cosa, la cuestión política, no, de lo que el hombre ha ideado. Esos 2 libros, para mí, ahí Sí, está todo. Es que la filosofía que encierra el Quijote es una filosofía de vida, es una filosofía de vida. Eso de haber acabado con la caballería andante es lo menos importante. Lo más importante es la filosofía que subyace a esa obra maestra. qué bien. Y de cine, hoy el mundo de podcast, ¿ya incursionaste en él o No, no? pero sí, pues no me pierdo Cineforum. Sí, Me señor. encanta, mi esposa también es Sí, ustedes son cinéfila. reconocidos, los veo cada rato. No perdemos tampoco, pues, concierto. ¿Algún director de cine que tú digas, este director tiene una sensibilidad especial para que el abogado se Vea, alimente de esas técnicas me narrativas encanta la cinematografía italiana. italiana? Sí, sí. Es decir, porque el italiano es particularmente sensible. Es una persona más nerviosa que nosotros. Tiene una sensibilidad exquisita. Yo digo, el italiano es el artista nato. Mire, todos esos carros bonitos son diseño italiano. Son diseños italianos. Los alemanes, los japoneses llaman a los italianos a diseñar sus
¿Y es por esa penetración de los sentimientos o...? Porque yo recuerdo que me recomendaste una película que una vez, que no, y yo después dije, este Hernán me hizo un chiste, Hernanius, como te diríamos Sí, cariñosamente. sí. Hernanius me hizo un chiste, ¿o qué? Porque me mandó a ver El ladrón de bicicletas y yo Sí, verlo con una amiga y terminé fue llorando. es conmovedor. Es muy conmovedora. Un ladrón de Eh, bici. Esa es eso es una un cine linda, clásico, cine pues. clásico, pero películas lindas. Entonces, los italianos te gustan por eso, Por eso, sí. por esa profundidad de los sentimientos. Porque O... tienen una cosmovisión supremamente latina. Es decir, nos interpretan. Entiendo. Y por eso también gustan en el mundo anglosajón. Los directores italianos han tenido un éxito extraordinario. Sí, total. Giuseppe Tornatore ha Ah, sido un gran director, ganador de Oscar y la mejor película extranjera. No, no, es que eso es genial. Profesor, eh, aquí ha sido siempre célebre porque lo hablamos y en las clases y quienes te vimos, no solo por la rigurosidad intelectual y ese orden que veíamos tan estricto en tus libros, pero además por combinar el ejercicio del derecho con la alegría. te cuento, Entonces, muy recién sí, señor. nombrado profesor, me llama el decano y me dice, doctor Valencia, me dicen, pero así en una seriedad importante, me dicen que usted echa muchos chistes en clase. Eso no está bien. Mire, vea, doctor, yo estoy plenamente convencido que el buen humor es perfectamente compatible con un alto nivel académico. Y no me dijo nada más. Claro, y recuerdo aquí nomás que pues siempre había una entrada muy linda al salón. Buenos días, mis doncellas y mis mancebos, y Doncellas y papel y mancebos. lápiz. Y esa era la Los segunda, cuisecillos los intempestivos. cuisecillos intempestivos. Hoy vamos a hacer cuisecillo. Eso era muy bueno. Y el Papel y otro, lápiz. el papel y lápiz después de las doncellas y los mancebos. Sí. Ese era muy curioso. Y el otro era cuando veíamos en la clase, ¿cierto? Que cómo se perfeccionaban las obligaciones y cómo se perfeccionaban las obligaciones de dar, que De hacer y tenías, no hacer. y de hacer y no hacer, y que tenías una manera muy histriónica cuando le ibas a preguntar al que tenía que responder la de dar, de pararte en la silla y ponerte el pupitre sobre la cabeza Para tirárselo al para estudiante. tirárselo al estudiante que dijera que las obligaciones de dar se perfeccionaban dando. Y no, se perfecciona traditando, señores. Y No se siempre. puede olvidar. Y Sí, mira, créeme que a mí hoy no se me no olvida olvida y es jamás. tan Sí, esencial sí, sí, porque hay sí. muchas obligaciones que se perfeccionan. No más en mi caso, en mi área que trabajo con el mundo del derecho societario, el Qué bien. perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones, Sí, sí, digamos que sí. debe llevar una tradición que es el registro y la inscripción en el libro de ¿Cómo no? registro de accionistas. Pero te cuento, yo Y era qué, mal. y qué, y qué interesante eso, eh, porque la alegría sí educa, y ibas a contar. que, que, que yo era pues muy malo, muy malvado. Llegando el estudiante, levantaba el pupitre y le decía, primero, ¿cómo se pagan las obligaciones de no hacer? ¿Cómo se pagan las obligaciones de hacer? Y por último, y las de dar, entonces ya decía, dando, Ay, por, Dios, por, por por susto, ley de inercia, ¿no? claro, qué risa. No, eso era un cuento. Y Sí, también a veces que eras muy alegre, a veces pasaba el profesor José Hoyos y le decías, profesor, ¿usted por qué no viene y les da la clase? Que ellos lo quieren más que a mí. O hacías esos chistes buenos que servían para, ay, Dios como para mío. sacar a veces a Sí, nosotros sacarnos a nosotros de la, o a veces uno como estudiante se va metiendo como en una inercia y sí, 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 sí. hoy para mí es más difícil porque compito con los celulares, las Ah, tablets, sí, los más computadores, difícil, más en nuestra difícil. época no nos tocaba. Y después de esto, la pregunta ya para ir terminando es, ¿cómo te gustaría ser recordado en el campo del derecho, ya que hemos venido hablando de tu faceta escritor, conferenciante, Sí, pero también esa faceta de profesor de pregrado y posgrados? ¿A ti cómo te gustaría ser recordado, profesor Hernán? pues yo hasta chistoseando le digo a los estudiantes, sobre todo a los de posgrado, vea, cuando yo me muera,
coloquen una lápida que diga, el padre de la nomoárquica. El padre de la nomoárquica. Sí, pues yo Qué digo que, maravilloso. modestia aparte, pues ha sido mi contribución más Sí, valedera, ese estudio de los principios, ¿no? tu hijo más querido desde el mundo del derecho, porque pues Sí, sabemos que sí, están sí. David y tus otras hijas. No, y que me ha ido tan bien, vea, yo conozco parte del mundo por ese libro, Claro, claro, las invitaciones que me han hecho aquí en Colombia y fuera, bendito sea Dios, es decir, me han llenado. claro, Digo yo, no trabajé en balde. claro. Sí, porque siempre quisiste fue dedicarte a eso. Sí. Nunca te sentiste tentado por pasar a una corte o No, por irte a un tribunal arbitral o vea, yo he sido postulado varias veces por el Consejo de Estado a la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema. Y no me han elegido y mejor. Porque yo digo que elijan a las personas que realmente están en carrera judicial. Yo soy, como le dije ahí antes de, fue fuera de micrófono, yo soy un animal académico. Esa es mi vida y así voy a morir. Claro, claro, profesor. Antes de terminar, algún tema que se nos haya pasado, que quieras resaltar o que quieras recordar. Sí, había pensado, pero ya se me olvidó. O, sí, o alguna idea que veníamos hablando de la época de la universidad, llegaste, la preparación, los libros que has escrito, todo este tema de la educación, las técnicas, la inteligencia artificial, lo que ha irrumpido, No, la quería, preparación del abogado, sí, que hemos no, hecho ese recorrido de qué otras áreas adicionales al derecho, la cultura y cómo sacar de la cultura, extractar de ahí lecciones valiosas para incluso la enseñanza del derecho y ese tipo de cosas antes de, quería hacer, me ibas a contar ahí cómo te sí, queríamos, cómo quieres que te recordemos el padre de la nomoárquica. A partir de ahora ya va a ser Hernanius, el padre de la nomoárquica. no te digo Pero pues recuerda, es que por Hernán Ius de de derecho, pues derechos, de Hernanius. Y era un nombre que casaba casaba con con la el realidad. latín, con el del latino. Oiga, yo quisiera que realmente me recordaran por el énfasis que siempre he hecho y continúo haciendo en que no se aprende para la clase, no se aprende para un examen, no se aprende para repetir el curso, se aprende para la vida. Para la vida, sí señor. Y suelo contar algo que es espeluznante, ¿no? Un cliente llega donde un abogado joven, recién egresado, y le pone el caso, doctor, acaba de morir mi papá. Y mi primo, yo soy hijo único, quiere compartir la herencia, que según la ley estoy obligado a compartir la herencia con mi primo. ¿Usted qué opina? Y el sobruto de abogado le dice, sí, usted debe compartir la herencia con su primo. Sale del bufete el cliente, toma un arma de fuego y mata al primo, porque no quería dividir la herencia. ¿En qué cabeza cabe que el Dios, primo es heredero legitimario forzoso? no, no, no. Afortunadamente ese muchacho, sé el nombre, no fue alumno mío. Qué Dios, vergüenza. Pero miren usted, Dios, un estudiante que solo vino a estudiar para el examen. para los exámenes preparatorios, para tener un diploma y colgarlo en la pared. Yo le insisto, hay que estudiar para la vida. Profesor, gracias por este tiempo, qué alegría acá. Para cerrar mi última pregunta y digamos haciendo un juego de palabras, digamos al mejor estilo romano y llenándonos de todo ese estoicismo que hoy nos has compartido. Hoy en gozo de tu senectud y desde el panteón de los grandes intelectuales del derecho colombiano y con esas obras que seguirán y nos sobrevivirán a muchas generaciones, eh, ¿qué consejo le darías a todos estos jóvenes que hoy están acá formándose en nuestro bloque 12 en la Facultad de Derecho y que aspiran a hacer un camino en la abogacía? Único consejo, que sean disciplinados. Vea, el día que en Colombia haya disciplina, ese día
sacaremos a Colombia del subdesarrollo y se colará en el club de los países desarrollados. Lo que nos falta es disciplina. Yo en Europa verifiqué qué fama de inteligentes tenemos los colombianos. Pero esa inteligencia la usamos para cosas no santas, narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, violencia. No, No hay disciplina y eso lo aprendí, vea, hay que ver lo disciplinado que son los sajones y anglosajones. Son brutos, pero se empeñan en aprender y claro. terminan sabiendo más que los latinos. Sí, los japoneses, para cerrar, tienen una frase muy linda que dice, la disciplina en algún punto vence a la inteligencia. De acuerdo, no hay que creer en personas inteligentes, sino en personas disciplinadas, autodisciplinadas, esforzadas. Que además, como Yo he tú tenido dijiste, genios, pero sin disciplina, que pican allá, pican acá y no hacen nada en la vida. total. Profesor, esto ha sido una conversación espectacular. Qué gusto y qué rico tenerte en nuestra casa, en este episodio que va a ser compartido con nuestra comunidad jurídica. Les repito, hoy tuvimos a nuestro estelar, si lo podemos decir así, Hernán Valencia Restrepo, profesor emérito de esta casa de estudios, quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción, María Luisa Londoño. Hasta una próxima oportunidad.